Estoy viendo sonrisas y me enteré porque también a mí me gusta un montón. Pero no sé si recuerdan todos la historia, y básicamente es la historia de Dorothy, que en algún momento aparece en un lugar diferente a la casa, y su meta a lo largo de la película, o en todo caso a lo largo del cuento, es ir a Kansas. Cuando a mí me dijeron que me invitaban al Congreso Mundial de Bullying a dar una charla, yo simplemente vi que era Kansas y me acordé de Dorothy, y la verdad es que cuando llegué a Kansas no entendí por qué Dorothy quería ir a Kansas. Realmente no es la ciudad más bonita del planeta. Pero básicamente fui al Congreso el año pasado a presentar lo que había venido haciendo en los últimos años. En los últimos años, en los últimos 6 años incluso, trabajé en el diseño de una campaña mundial contra la violencia en las escuelas. Se llamaba Aprender sin miedo. Alguno de ustedes de pronto la conoció acá en Perú. Básicamente fue una campaña bastante grande. Activos casi de inicio a fin. Esta campaña tuvo operaciones en 45 países. Y mi chamba, principalmente en los últimos años, fue manejarla. Entonces, como gerente global de esta campaña, aprendí un montón de cosas que algunas aplican a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia, a nuestro idioma, a nuestra cultura, y otras no. Básicamente, lo que presenté en esta campaña, sobre esta campaña en el Congreso Mundial fueron los puntos que tienen al frente, básicamente. Y el primer punto que quería empezar es por lo que no funciona. No funciona la mano dura. Acá en Perú nos encantan las figuras autoritarias, votamos porque queremos que tengamos un presidente, un alcalde, todos que hagan harta bulla y que se luzcan en los medios constantemente, demostrando que tienen muchos policías y mucha gente rodeando. Y para mí, personalmente creo que hay otras opciones mucho más costo efectivas, mucho más útiles a largo plazo. Y parte de ellas están representadas en la segunda parte de la diapositiva. ¿Qué sí funciona? Yo he visto en Perú bastante que se piensa adultizar a los niños. A los niños se les pide que sean policías escolares, fiscales escolares, que creen sus municipios. Y en parte la democracia pues lo entendemos como que hay que ir a votar como el último domingo, ¿no? Y al final es una lata, por así decirlo, ejercer nuestro derecho ciudadano. Pero una vez que se vota, pues la gente solo se queja y como que ahí en la escuela más o menos sucede lo mismo, ¿no? Se piensa que los adultos tenemos la solución para todos los problemas, y en este caso, que es el tema de la conferencia, que es el bullying, me pregunto si es que no deberíamos hacerle más caso, escuchar más, darle más poder, participación a lo que son niños. Entonces el primer punto es involucrar no solo a padres, madres, a docentes, directores y gente como yo que trabaja a nivel central y en el ministerio, sino especialmente lo que tenemos que trabajar es con niños. Ellos saben lo que está sucediendo, cómo se puede tener, tienen brillantes ideas de qué hacer al respecto. Y acá la lógica es bien simple. Las empresas, cuando quieren a ustedes ofrecerles un servicio, darles un producto, lo que hacen es investigar y preguntarles a gente como ustedes qué piensan. Les enseñan un poco el producto, tal o cual. Y básicamente eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera te aseguras que lo que vayas a hacer funciona. Lo mismo vamos a hacer. Básicamente estos proyectos sociales tienen que ser testeados a gran escala para ver qué funciona en nuestro país. Claramente aprendiendo lo que ha funcionado en el extranjero, pero la idea es preguntarle a ellos. Otro tema es que hay que hacer un enfoque integral. Muchos pensamos que básicamente recluyendo al agresor, expulsándolo del colegio, como ahora en la mañana me sugirió una periodista, se soluciona el problema. Entonces, ¿para qué complicarnos más la vida? El tema es que una vez que se expulsa a este chico o a esta chica, otro pues asume el trono, ¿no? Entonces, la idea es enfocar esto de manera holística. Y por holístico no solamente me refiero a toda la comunidad educativa, sino me refiero a personas de diversos sectores, no solamente el Ministerio de Educación, sino estoy pensando en el MINT, estoy pensando en el Ministerio del Interior, gente que trabaja en seguridad ciudadana, gente que trabaja en la sociedad civil, en la iglesia. Vengo de trabajar, como les cuento, afuera, y en algún momento trabajamos mucho con representantes de distintos credos, musulmanes, católicos, protestantes, que lo que hacían era remitirse a sus propios textos sagrados y argumentar que lo que muchos en sus congregaciones pensaban en cuanto a que Dios les autorizaba a golpear a sus hijos o a sus alumnos estaba bien, y estas figuras nos ayudaron a retar esas ideas. Hay experiencias muy exitosas de esto en Pakistán particularmente. Necesitamos sólida evidencia. Yo creo que mucho de la gestión pública en el pasado ha estado basado en populismos, en este caso en ver qué funciona, qué atrae votos para las siguientes elecciones. Y la idea de que verdaderamente funciona es sólida evidencia para demostrar, para medir qué está mal, qué está bien, cómo se puede mejorar. Y cuando se implementa un proyecto, como nos ha contado Enrique de Aulas de Paz, básicamente la idea es medir después si es que funcionó o no funcionó. Pero si solamente somos aburridos y tenemos argumentos racionales como que la cosa no funciona, ¿no? Entonces la idea es involucrar
a medios, y para ello hay que contar buenas historias. Y contar esas historias, la idea es que haya argumentos racionales, emocionales, que haya cifras, cosa que por el momento, luego les voy a contar, no tenemos tantas como quisiéramos. El apoyo político es clave, recursos también, hay que ser proactivos, no hay que esperar que el niño haya sido violentado para hacer algo al respecto, hay que trabajarlo mucho antes para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque hay niños que después ya no vuelven a la escuela, los perdimos. Voy a contarles básicamente luego el análisis económico que hay al respecto. Esto demanda tiempo. Perú, nuestra sociedad es bastante violenta, lo vemos en cada partido en que dos equipos importantes se encuentran en las calles y demuestran su violencia, pero también en este caso, y recientemente hubo las elecciones por la revocatoria, bullying. Estoy seguro que varios de ustedes no acceden a las cuentas de Facebook de sus hijos, porque sus hijos claramente, como decían, que no les van a mandar. Pero el punto es que si quieren ver de qué tipo de agresiones estamos hablando, basta meterse a periódicos en versión digital, y básicamente en los comentarios van a ver el tipo de argumentación y de debate, de insultos y de cosas atroces, ¿no? O sea, pongámonos en el caso de que Susana Villarán sea nuestra madre, o sea, nuestra tía, ¿no? O sea, realmente qué ofensivo, qué altamente cargado fue estas últimas elecciones particularmente. Hay un tema que es muy importante para la agenda de este gobierno y también para lo que es en este caso la prevención de la violencia escolar, y es la inclusión. Estamos hablando de que si es que hay exclusión, hay discriminación, y justamente en cuanto a discriminación hay factores de riesgo que lo que hacen es incrementar la violencia en las escuelas. Por ello me refiero, como mencionaba también Enrique, a la comunidad homosexual, por ejemplo, sufre bastante cuando en este caso es joven, está en colegio. La identidad sexual es un proceso con el cual se embarca toda la vida, y cuando son niños, en este caso varios amigos incluso me han contado, que sufren bastante porque en el colegio nadie los entiende, los etiquetan, los golpean, los manosean, y la idea es en este caso reformarlos en teoría, pero lo que hacen es hacer muchas heridas que van a cargarlas a lo largo de la vida. Pero homofobia en el bullying pues no es el único factor, también hay discriminación racial, hay discriminación por discapacidad física o mental. Entonces el problema es bastante complejo, y lo que hay que justamente promover es la inclusión. Y hay que ser bien puntual. Algunos de ustedes son docentes como mi viejo, y claramente estoy muy al tanto de toda la vida de que la chamba que tienen ustedes por hacer es dantesca, así como presentó Lilian mi trabajo, súper grande. Entonces, si es que nosotros en el Ministerio de Educación somos insensibles para lo que es en este caso el trabajo que tienen ustedes, como que no va a funcionar, no va a pegar. Entonces tenemos que ser suficientemente hábiles como para traducir la evidencia, volverla proactiva, empaquetarla, y a la par a ustedes pedirles lo mínimo posible para que funcione esto de la mejor manera posible. Pero eso fue lo que aprendí en los últimos años. Lo que quiero a partir de ahora es básicamente contarles 5 frases que lo que van a hacer es agrupar básicamente lo que vengo viendo desde que asumí este cargo. En la literatura, tanto inglesa, americana, europea, como también la castellana, si quieres, hay una frase que se usa en bastantes autores, tanto académicos como gente que trabaja que escriben blogs, y es: la escuela es el reflejo de la sociedad. Conversando con mi hijo la semana pasada, él lo transformó a la escuela, es el Perú en chiquito, y me parece súper bueno. Yo les contaba, trabajaba afuera, y cuando hablaba de estos temas de violencia escolar, la gente en el acto lo que hacía era atarlo a matanzas en las escuelas. En nuestro país, sin embargo, las noticias cubren eventos terriblemente dolorosos asociados principalmente al bullying, y podemos ver en este caso que la solución pues es más comisión, más violencia, ¿no? O en todo caso más represión, que es en este caso la figura de los policías recibidos por la población en general. Y para mí, insisto, ese no es el camino. No es el camino tampoco en este caso tener cárceles que llamamos escuelas o viceversa, ¿no? A lo cual claramente la gente quiere escapar. Vemos agresiones de la comunidad a la escuela y viceversa. Y claramente chicos que no están muy satisfechos en ellas. Nuestros chicos consumen más de 3 horas y media de televisión al día. Y claro, nos reímos cuando vemos ese tipo de programas, las chicas están guapas, los chicos también, en fin, pero lo cierto es que vemos programas que se disfraza la violencia entretiene, y no queda ahí que un programa se pelea con otro, al final de cuentas. Y la verdad es que eso yo dudo que aporte mucho.
Recientemente, César Hildebrand, todos los conocemos, pues básicamente publicó en su diario frases bastante fuertes con relación a lo que era vivir en nuestra sociedad, cuán violento es vivir en nuestra sociedad. A ustedes, estoy seguro, por ser parte de la comunidad educativa, les importará la última parte de la segunda frase, y es donar plata en el colegio para que nadie se atreva a calificar a un hijo como se lo merece, es violento. Personalmente pienso que a César Hildebrand se le pasó la mano también cuando califica de monos calatos a aquellos chicos, chicas que aparecen trabajando en esta guerra y programas similares. Los niños consumen violencia en sus videojuegos, en sus pasatiempos, y también contra eso tenemos que tener en cuenta. A mí me encanta esta caricatura que encontré recientemente, porque competimos básicamente con... Y esto puede ser un factor de riesgo si es que lo que estás jugando o entreteniéndote es violencia, ¿no? Pero también es un factor de riesgo para la obesidad. O sea, los chicos ya no saben, como en mi generación, que se iban al parque a montar la bicicleta, jugar, saltar, correr, preparar árboles. Estamos pues solos, básicamente, ¿no? Y al no desarrollar nuestras habilidades socioemocionales, lo que hacemos es volvernos un tanto más incapaces cuando salgamos al mundo real y busquemos una chamba y hagamos una presentación como ahora, ¿no? Entonces, la idea es trabajar esto desde niños. La segunda frase que quería compartir con ustedes es que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Las cifras que tienen al frente son resúmenes de distintas investigaciones en nuestro país sobre este tema. Y como bien decía Enrique, no hay mucha investigación, y yo personalmente digo, pues puede mejorar muchísimo también. Si es que las investigaciones, si les hablara como comunicador, básicamente las investigaciones que tenemos acá son resúmenes de fotografías. En algún momento se le tomó la fotografía a cierto colegio y sobre eso se reporta, ¿no? Entonces la mitad de los chicos, de acuerdo a la encuesta de la Universidad de San Marcos de 2011, es víctima de bullying. Esto va dentro de lo que es en este caso el rango mundial publicado en el 2006 en el resumen que hace el reportero Sergio Piñeiro para el secretario de las Naciones Unidas sobre violencia en las escuelas. De 20 a 65% a nivel mundial es lo que suele haber de bullying. En nuestro país, de acuerdo a ese estudio de San Marcos, está en 50%, está en el rango. Pero mi punto es, una cosa es tomar fotografía y otra cosa es varias fotografías, o en todo caso filmar para que haya una película. Parte de las cosas que queríamos hacer como parte de esta estrategia nacional es justamente acompañar a grupos a los cuales les hace intervenciones para a lo largo del tiempo ver si justamente lo que estamos haciendo reduce el problema o no. Aún así, en estas fotografías hay imágenes que claramente pues, a mí me chocan, ¿no? De uno de cada 10 niños ha reportado ser víctima de acoso sexual, que el barrio es un principal factor de riesgo, como Roberto hacía mención en el estudio de vida, o que uno en cada 5 chicos siente que la convivencia en su colegio no es adecuada, ¿no? Hay más estudios, en este caso más, si quieren, cualitativo. Hay un estudio de Rojas, de Vanessa Rojas de Grade, hace un año y medio, estoy chance de comentar, si todavía viendo fuera. Me pareció muy interesante porque se metió en una comunidad y en este caso acompañó chicos y básicamente llegó a conclusiones terribles. Básicamente lo que dice es que los chicos prefieren ser golpeados antes de que sus notas bajen. En África Occidental lo que encontramos es algo que rima en inglés y en castellano no funciona tan bien, pero básicamente hay una transacción sexual, en este caso por notas, ¿no? Entonces, a lo que voy es la gente, las familias, los educandos depositan tanta esperanza en lo que es la educación, que incluso están dispuestas a sacrificar su intimidad, su sexualidad, su futuro, con tal de seguir avanzando, ¿no? Los docentes dan miedo, es la conclusión de un reporte reciente que ha sacado Carlos Savera, y eso a mí me preocupa. Este es un estudio cualitativo hecho en la ciudad de Lima a fines del año pasado. Esto es básicamente un resultado que resume distintos tipos de bullying hechos en la ciudad de Lima y Callao en 16 escuelas. Y justamente conversamos con Enrique esta mañana. Por lo general, lo que sucede en cuanto a bullying es que se reduce conforme van pasando los años. Conforme se hace más viejo nuestro alumno en el colegio, hay menos bullying. Pero como bien decía, la literatura es consistente a nivel mundial.
Mundial es que se focaliza en ciertos casos y en este caso estas personas como que reciben muchísimo más bullying o en todo caso reciben el bullying de otras personas en ellas mismas. Yo chambeo no solo contra el bullying, yo chambeo contra el castigo corporal, la violencia sexual, todo tipo de violencia en las escuelas. Lo que quería traerles es quizá algo en cierta forma de revisión de mis dos colegas que han presentado, pero yo quería que tengan en cuenta que el primer punto es que todo está interconectado, o sea, no es que vamos a hablar de bullying y que nos olvidamos de todo, porque si es que hay un profesor que le pega a un alumno y nadie dice nada, en este caso lo que estamos enviando es un mensaje de que se permite esto, que es normal, que está bien. Y cuando ocurre, en este caso, violencia entre pares, pues no deberíamos por qué escandalizarnos, ¿no? Hay consecuencias terribles que están resumidas en esta diapositiva y que quiero que consideren a nivel individual. Pero también hay consecuencias a nivel social. La OMS en el 2004 hizo un súper buen análisis de lo que es, en este caso, violencia interpersonal. No solamente es entre chicos, entre estudiantes, sino que en este caso es entre todo tipo de violencia. El punto, sin embargo, y lo extrapolable a nuestro tema, es que hay costos directos y costos indirectos. La lógica de, en este caso, procurar prevenir este tema con medidas punitivas es que a la par acarrea costos, y eso no necesariamente lo tenemos en cuenta. Costos de llamados maranguitas, o en este caso de encarcelamiento, ¿no? Son costos claramente directos que lo que hacen es reducir nuestras arcas públicas. Y hay costos también indirectos, como básicamente costos de seguros, productividad, hay chicos, y de pronto quiero fijarles la atención en el último párrafo, en el corner derecho inferior de esta diapositiva. Le encargamos a Overseas Development Institute, a un grupo de investigadores que trabajan en Londres para que nos evalúe básicamente cuál es el costo de la violencia en las escuelas. Y esos investigadores, economistas, sociólogos, un equipo bastante interesante, lo que hizo fue procurar medir cuánto cuesta la violencia a las escuelas. En el caso de Brasil, donde hay mucha más data que en nuestro país, encontraron que casi 1.000 millones de dólares anuales cuesta la violencia escolar. En nuestro país no es anual este número de 220 millones de dólares, sino básicamente es un concepto un poco más complicado. Cuando los chicos dejan la escuela porque han sido violentados sistemáticamente, en un momento dicen no más, ya no vuelvo, esos chicos en el futuro van a ganar menos que aquellos que se quedaron en la escuela y completaron su educación. Entonces, el punto es, por lo tanto, dado que ganan menos, van a pagar menos impuestos y contribuyen menos a las arcas públicas. Pero a la par van a gastar más del tesoro público, van a gastar más en servicios de salud, van a gastar de pronto pues, incluso en los costos directos que mencionábamos de encarcelamiento. ¿Por qué? Porque como que no tienen muchas más oportunidades laborales. Cuando sumamos todos estos, en este caso por un lado las pérdidas de impuestos que no llegaron, más los costos directos asociados a este grupo que se fue antes, especialmente por violencia, suma 220 millones de dólares para nuestro país. Dinero que claramente no tenemos y que deberíamos prevenir tener que gastarlo. La tercera frase es: para cosechar hay que sembrar primero. Me gustaría que tengan en cuenta que hay tres tipos de prevención: primaria, secundaria, terciaria. Básicamente la forma más fácil de ponerlo es antes, durante y después el tipo de violencia. Y no se trata solamente de hacer una campaña que salga en los medios, que salga con gran cobertura mediática y al día siguiente no se haga nada, ¿no? La idea es un trabajo nuevamente sistemático, que en este caso se procure pues a tiempo, en este caso prevenir. Y para ello tenemos chamba todos, o sea, no solamente gente que trabaja en el ministerio, sino también gente que trabaja a nivel internacional, en todo caso en las comunidades escolares, como son ustedes, como padres, como docentes, como alumnos. Hay una prevención bastante importante que tiene lugar ya ocurrido el hecho, y la idea es ofrecerle soporte emocional y claramente seguir protocolos incluso delineados de acuerdo a las leyes que tenemos en el país, de qué hacer con casos que han pasado por este tipo de situación. Y la tercera es terciaria, que justamente lo que procura es acompañar a aquellas personas que son víctimas de esto, incluso a aquellos que se consideran agresores, para poder socializarlos, para que no caigan en eso en el futuro. Pero como bien decía Enrique, no se trata de catalogar a dos personas y trabajar solamente con ellas, ¿no? O sea, la idea es restaurar la convivencia, trabajar de esta manera sistémica, holística, como mencioné antes. Funciona
¿qué funciona para prevenir la violencia en las escuelas? Y pues funciona trabajar el clima escolar y las habilidades socioemocionales. El año pasado estaba en Ginebra presentando uno de mis reportes junto a la representante de la ONU para la lucha contra la violencia contra los niños. El reporte que hizo Marta Santos País, que estuvo el año pasado también acá, fue la que tienen al frente, ¿no? ¿Qué funciona? Pues escuelas amigables, en este caso promuevan derechos del niño, que sean productivas, inclusivas, académicamente relevantes, respetuosas de las diferencias de género y que involucren a estudiantes, familias y comunidades. Ojo, no solamente es al niño agresor, no solamente a la víctima, sino a quienes la rodean, porque justamente esa violencia pueden traerla de casa, puede traerla de la comunidad, de los medios que consumen, y a partir de ahí la solución justamente también requiere el involucramiento de todos estos sectores. El tema de la legislación es sumamente importante. ¿Por qué? Para proteger a la víctima, para proteger en este caso a los testigos, a los agresores, incluso también, pero para promover mejor un reporte de incidentes que contribuya a mejorar las políticas públicas, los programas, los estándares de reparación y de reintegración. Esto lo decía el año pasado Marta Santos. Esta diapositiva estoy seguro le va a gustar a Enrique, porque justamente el libro que les mostró al final es el libro que he estado leyendo el año pasado, y en uno de los documentos que escribía, previo incluso a entrar al banco, lo que queríamos era encajar, básicamente facilitar la comprensión de lo que son, por un lado, las habilidades socioemocionales con la convivencia pacífica. La idea es que, como bien decía ahí en su cuadro, que si manejamos, o sea, básicamente si autorregulamos, si un chico me agrede y yo en vez de golpearlo de vuelta, pues regulo, manejo la ira, esto contribuye porque, como él ha mostrado, la violencia pues genera la violencia, ¿no? Entonces, si es que yo en vez de golpearle de vuelta lo que hago es buscar el apoyo de mis amigos, del docente, del director, la cosa cambia. Me gustaría llegar a la discusión, así que voy a correr un poco. La lógica de lo que estamos trabajando es mejorar habilidades profesionales para mejorar competencias ciudadanas, aprendizajes y a la par, a la larga, contribuir en el crecimiento económico. La unión nos hace tan fuertes como débiles la desunión. Nuestro presidente, en el último mensaje presidencial, dijo que es un compromiso ético velar por la integridad de nuestros estudiantes. Y también en este caso anunció que se estaba trabajando en una estrategia nacional contra justamente la violencia escolar. Y efectivamente hemos venido trabajando, en este caso mis colegas han venido trabajando en esta gestión, apuntando a una escuela que justamente cambie la dinámica, no solamente que mejora la gestión por un lado, sino que en este caso mejora las relaciones que ocurren dentro de ella, en la cual el clima y la convivencia es un aspecto fundamental. Ustedes, siendo docentes, varios han visto que en esta campaña, un inicio del año escolar, en cuanto a convivencia, había unos materiales que justamente equipaban a los maestros, a los directores, incluso a los alumnos en cómo justamente promover estos principios. Estoy seguro varios de ustedes han recibido, si no todos, este documento elaborado por una dirección hermana en el mismo ministerio, y espero la utilicen, y si que desean más copias de pronto podemos acortar, hacerlo en el futuro. Yo no soy abogado, y a mí el tema legal se me complica bastante leerlo. Felizmente contamos con pastores de acá, te da a si te pido que levante la mano, pero igual aprecio un montón su apoyo en ayudarme a entender mejor el marco legal. Y a la par, en este caso, pues tenemos otras personas en el equipo que han venido trabajando con estos temas. Pero lo cierto es que hay compromisos de nuestro gobierno firmado a nivel internacional, a nivel nacional, y lo que procuramos con todas estas normas es proteger a los niños, a las niñas, de lo que son, en este caso, la violencia entre ellos o entre adultos hacia ellos. Hay un tema que es ya la implementación de la ley que ustedes conocen como anti-bullying, y este tema es justamente el reporte de incidentes. Esta tabla lo que hace es resumir básicamente los incidentes ocurridos entre marzo y noviembre del año pasado, y llega a la conclusión que al mes, en todos estos años, en todo el país hay 239 incidentes reportados, lo cual, comparando esto con otros países, es sumamente bajo para el tamaño de población escolar que tenemos. Entonces eso en el acto lo que nos hace es repensar el sistema, y parte de la estrategia que estamos diseñando tiene muy en cuenta en cómo hacer esto para involucrar al sector de educación en distintas áreas. Hay una nota también que ha sacado el gobierno, probablemente ustedes no saben,
pero lo que está haciendo es cambiar lo que es en este caso la nota de conducta. En mi época era lo que calificaban por una nota de convivencia, que lo que procura es integrar a distintos actores, en todo caso que la nota no solo te la ponga el profesor, sino que concilie con los profesores, y esto apunta, según tengo entendido, a que sean tanto profesores como alumnos los que se pongan a entre sí. Hay varias intervenciones en nuestro país, en nuestra ciudad, básicamente que lo que hacen es procurar reducir o contribuir a reducir la tasa de violencia en nuestras escuelas. Estas que tengo acá listadas corresponden al Ministerio de Educación, pero hay otras más allá, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, vinculadas a un enfoque un tanto distinto al que tenemos los que trabajan en mi equipo. Esto, quiero correr un poco, y básicamente es una intervención que vamos a tener a desarrollar desde agosto de este año. La idea es escalarlo a nivel nacional en los próximos 3 años, y empezando con 200 este año. La idea es que en 3 años hayamos trabajado con 1000 escuelas. La idea, en resumen, es contribuir a mejorar los logros de aprendizaje, porque es dentro de esa esfera que nos encontramos trabajando en el Ministerio. Pero objetivos concretos, lo que procuramos es equipar a docentes con mejores habilidades socioemocionales para con ello puedan transferirlas a su escuela. Para ello van a estudiar, van a tener acceso a un diplomado universitario y en este caso la forma de aterrizar esto que están aprendiendo a nivel teórico en las universidades, van a tener un equipo especializado, un equipo psicopedagógico conformado en teoría por un psicólogo, psicóloga, trabajador social y un pedagogo, que lo que hacen va a ser básicamente ofrecerle estos servicios psicopedagógicos a escuelas ubicadas en la misma zona. Porque en la misma zona este enfoque territorial tiene por lógica que se comparten diversas variables que incrementan los factores de riesgos en la comunidad. Entonces, ese es un segundo componente, y un tercero justamente a procurar abrir las puertas de la escuela hacia la comunidad y tender puentes, talleres y trabajar en conjunto.